Muy buenas noches a nuestra querida comunidad. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de los atentados a la figura de Donald Trump. La verdad es que pues, se trata de digamos ya de una serie de antecedentes, ¿no? En menos de 2 años han sido tres eventos. Por ejemplo, está lo que fue el atentado del 13 de julio del 2024, ¿no? El meeting en Butler, Pensilvania, la figura de Thomas Matthew Crook, que bueno, joven de 20 años, utilizando pues algunas rondas, ¿no? De un fusil AR-15. Incluso ahí sí hubo un rozón, ¿no? En la parte superior de la oreja derecha de Donald Trump. El atacante fue abatido. Después tuvimos lo que ocurre en el club de golf de West Palm Beach, ¿no? En Florida, el 15 de septiembre de 2024. Ahí la figura de Ryan Wesley Routh, que bueno, en este caso es capturado, ¿no? Después de haber tenido la intención de asesinar al candidato presidencial, ¿no? Digamos, todavía, en este caso, los dos primeros atentados. Y después ya el tercero, que bueno, este se da, ¿no? El pasado 25 de abril en este año, esta cena de corresponsales en Washington, D.C., la figura de Cole Thomas Allen, que bueno, pues es un californiano, 31 años, maestro en el Caltech, en California. Y pues también, ¿no? La parte del manifiesto, que bueno, pues se está dejando ahí. Al parecer, bueno, pues ya capturado, ¿no? Juzgado e incluso pues ya podría enfrentar una cadena perpetua, ¿no? Entonces, son estos tres atentados que se dan, ¿no? En un lapso de 2 años. Digamos, hay dos posturas generales, ¿no? Sobre estos eventos, ¿no? Sobre todo el último evento que se dio. La primera postura es si el atentado fue real, ¿no? En este caso, hay varias teorías, ¿no? Que pueden explicar algunos detalles importantes. Por ejemplo, la teoría de la polarización afectiva menciona que no se trata solo de un desacuerdo en ideas, ¿no? Esta parte la parte de la polarización dentro de Estados Unidos. Y en este contexto, el magnicidio deja de ser visto por los perpetradores como un crimen, ¿no? Pasa a ser percibido como un acto de defensa propia o salvación nacional, que es más o menos lo que marcaba el manifiesto, este manifiesto del último atentado, ¿no? Desde la figura de este personaje, Cole Thomas Allen. Y en este caso también encontramos una segunda teoría que es la radicalización y el modelo de la búsqueda de significado. Digamos que es más desde la parte de la psicología política. En este caso, el estudio de los perfiles de los atacantes, ¿no? Especialmente el de Butler, el de Allen, permite analizar si buscaban autoridad histórica o si fueron impulsados por una narrativa de héroe vigilante, ¿no? Digamos ya en una postura contraria a la ideología trumpista. Una tercera también desde esta parte de si el atentado fue real es la securitización y falla sistémica. Es decir, los tres atentados permiten estudiar la evolución del servicio secreto, no solo como una falla táctica, sino como una crisis de la arquitectura de seguridad del Estado frente a amenazas asimétricas, ¿no? Y también ahí entraría el tema de la tecnología moderna, de la parte de inteligencia. Está también la teoría del contagio, ¿no? El efecto copycat, que bueno, pues esto ya lo hemos mencionado, ¿no? El asesino solitario, ¿no? Digamos ya el perfil de asesino solitario, el populismo y el cuerpo de líder en un ataque físico al líder. Pues hay una interpretación simbólica como un ataque al electorado. Esto genera un fenómeno de unión tras la bandera, donde la base del líder se galvaniza y se vuelve inmune a críticas externas tras el trauma del atentado, ¿no? Que esto es lo que, bueno, se estaría tocando, ¿no? Cuando también se pensaría si fue un montaje, ¿no? O incluso una farsa. La violencia política estocástica nos permite evaluar cómo los discursos en redes sociales y medios tradicionales crean un ecosistema donde el magnicidio se vuelve una conclusión lógica para mentes inestables, ¿no? Entonces, de ahí, pues ya está la otra postura, que es desde la parte crítica. Si el atentado pudiera tener elementos, digamos, de montaje, ahí podemos encontrar lo que es la sociedad del espectáculo. En este caso, un atentado puede ser visto como una puesta en escena necesaria para revitalizar la figura del líder cuando el sistema político pierde legitimidad.
Aquí, por ejemplo, la veracidad física del evento es secundaria a su función social, distraer de las condiciones materiales de explotación y unificar a las masas bajo una carga emocional, ¿no? Que puede ser por miedo, puede ser por heroísmo y puede impedir un pensamiento más racional, ¿no? Sobre los eventos. Aquí, por ejemplo, está el concepto de bonapartismo. En este caso, los atentados, que pudieran ser reales o simulados, funcionan para consolidar el culto a la personalidad. Digamos ya desde la parte del montaje, pues sirve para justificar la toma de poderes excepcionales. El líder se presenta como una víctima del estado profundo, lo que permite presentarse como el único capaz de romper las instituciones a favor del pueblo y bueno, toda esta parte, ¿no? De encumbrar o de reposicionar, digamos, la popularidad de la propia víctima. Se encontraría también la farsa como repetición histórica. Por ejemplo, el primer atentado se percibe como una tragedia nacional. La repetición sucesiva de incidentes similares puede ser analizada como una farsa estética, en donde el sistema utiliza la repetición para normalizar la violencia y desgastar la capacidad crítica del espectador. En este caso, convirtiendo la política en un guión de entretenimiento repetitivo. También está la gestión de la crisis y hegemonía, ¿no? Que esto es desde la postura de Gramsci. Aquí un montaje serviría para fabricar un enemigo interno tangible al señalar a un culpable, ¿no? Un individuo radicalizado. Así las élites evitan que el descontento social se dirija hacia el sistema pues que prepondera, ¿no? Incluso la parte ideológica. El atentado se convierte en una herramienta de hegemonía cultural para redefinir quién es el patriota, quién es el traidor. Entonces ahí pues existiría también esta condición. Está la función de la falsa conciencia. Digamos que el atentado, ¿no? Un atentado contra la democracia, ¿no? Desde la narrativa, el milagro de la supervivencia del líder, que en este caso, bueno, ya en el último atentado, pues ni siquiera se pudo acercar el perpetrador, ¿no? Así como en el segundo, solamente en el primero fue cuando hubo ya un ataque directo, ¿no? A la figura de Donald Trump. Pero bueno, en este caso, pues sí podemos encontrar muchas posturas críticas, una maquinaria de producción simbólica, ¿no? Como también otras personas lo han llamado, una iconografía del martirio, ¿no? Como un producto de consumo. Esto, pues, desde la parte mediática, ¿no? Donde hay una fetichización del evento, todo lo que pues es, ¿no? O representa, ¿no? La parte de seguridad, la parte, digamos, de la victimización y todo el ecosistema digital, ¿no? Que está alrededor de esta noticia, de este acontecimiento y pues las posturas que surgen a partir de todo eso, ¿no? Un hiperrealismo y la duda del montaje, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? La perspectiva de la farsa, ¿no? Es como también lo podrían llamar, una operación de bandera falsa, ¿no? En este caso, pues los detalles, ¿no? En cuanto a disparos, en cuanto a narrativas, en cuanto a testimonios, todo esto que pues muchas veces queda, digamos, volando dentro de la propia narrativa del suceso. También incluso pues teorías de la comunicación como la aguja hipodérmica en la era del algoritmo. En este caso, pues los medios, ¿no? Actúan como amplificadores que inyectan la narrativa del enemigo interno, el shock emocional continuo. También, bueno, la doctrina del shock, ¿no? De Naomi Klein, ¿no? Esta periodista canadiense, puede entrar un poquito en esta parte. Y también, pues, la instrumentalización y control social, ¿no? Que se puede establecer desde un estado profundo o deep state, ¿no? O establishment, como una distracción, ¿no? Que bueno, ya ha sido ocupado mucho también desde las técnicas de gobernanza y desde una postura crítica, pues puede crear un pánico moral, puede crear una cuestión, digamos, de revictimización, ¿no? De la propia figura que sufre, ¿no? El atentado. Y entonces, pues también son varias posturas, ¿no? Desde esta cuestión crítica, ¿no? Que se dirigiría más hacia una cuestión de montaje. Entonces, en este momento, pues no podemos saber, ¿no? Si esto fue real, si esto fue un montaje, pero por lo menos presentar, digamos, las dos caras de la moneda desde un análisis más profundo, ¿no? Estas cuestiones conceptuales, teóricas, ayudan a incrementar un poco más, pues, toda la parte, digamos, del análisis, del criterio. Obviamente, pues es un momento de clímax narrativo. Sabemos que ya se vienen las próximas elecciones en noviembre dentro de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto que, bueno, pues es muy importante. Como siempre, un gusto y un placer estar con todos y todas. Tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos y hasta la próxima.